Muy buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa Energía, Combustibles y más. Aquí estamos como todos los martes para ofrecerles un contenido de actualidad, un contenido entretenido en materia de energía y de combustibles, dirigido a los consumidores, a los inversionistas, a los productores y a cualquier interesado que tenga que ver con estos temas que inciden en la cotidianidad de todos nosotros. En el día de hoy me acompaña en cabina mi querido compañero, el ingeniero José Colón. Adelante, buenas noches a todos los radio escucha y bueno, y televidentes en vía streaming en YouTube de aquí de la emisora de RCC Media, Sol FM. Y a nuestros seguidores de redes sociales también. Aquí estamos. Por aquí, por la vía del Zoom, la virtualidad, nos acompaña nuestro coordinador Luis Ramón, quien no pudo estar presente, pero aprovechamos para saludarle. Hola, Luis. Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y muchas gracias a nuestro invitado, a nuestro plato fuerte, por darnos el honor de compartir este espacio con nosotros y venir a instruir en el día de hoy sobre este tema tan importante. Bueno, quien les habla, Ignacio Matos, asume con mucho ánimo, con mucho júbilo la coordinación del programa en el día de hoy y lo hago por la gran oportunidad que se me ofrece de presentarles a ustedes a un experto en materia de energía, una persona que cuenta con una trayectoria muy amplia en lo que ha sido la materia del subsector eléctrico, la electricidad, la hidroeléctrica, la transmisión de electricidad, entre otras actividades propias de la industria eléctrica dominicana, que es el ingeniero Bernardo Castellanos, a quien aprovechamos para saludar y agradecerle que se encuentre aquí con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Para mí realmente es un privilegio compartir con ustedes en este espacio que le doy esporádicamente seguimiento y realmente tengo que felicitarlo porque es un espacio especializado donde se tocan los aspectos de la complejidad de este sector energético. Ustedes manejan la parte de electricidad y combustible de una manera muy profesional. A sus órdenes, y de verdad me siento muy complacido de estar con ustedes. Bueno, complacidos estamos nosotros con su visita, de verdad que sí. Y entusiasmados por lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, miren, quisiera presentarles para los que no han tenido la oportunidad de conocerlo antes o de leer algunas de sus columnas asiduas. El ingeniero Bernardo Castellanos es ingeniero civil, especialista en el área de recursos hidráulicos, proyectos hidroeléctricos, tanto aquí como en otros países de la zona. Proyectos energéticos, hidrología, estudios hidrológicos, estudios de operación de embalses y producción de energía, mercados eléctricos, gerente de proyectos, ingeniero independiente de instituciones financieras en proyectos energéticos y columnista asiduo de diversos diarios. Yo he tenido el placer de disfrutar de su columna en Acento por varios años ya. De hecho, me he instruido bastante. Algunas veces he discrepado de lo que ha dicho, pero otras veces pues he consentido o he coincidido con lo que usted señala. Y yo espero que en el día de hoy podamos tener un debate del cual surjan realidades principalmente. Pues como dice el jingle que usted escuchaba ahora, aquí estamos para decir la verdad. No, las discrepancias son buenas, porque la energía surge del choque. Entonces, del choque de las ideas surge la verdad, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Cada quien sustenta su criterio, lo defiende y si, bueno, al final aparece un criterio mejor sustentado, pues ni modo. O sea, esa es la dialéctica de la vida. Exactamente, ingeniero. Y como decía Luis al principio, el tema de hoy es muy interesante. Lo hemos denominado la actualidad del sector eléctrico en la República Dominicana. Y vamos a comenzar por ahí mismo, ingeniero. ¿Cómo ve usted ahora mismo que va, en términos generales, el devenir de nuestro sector eléctrico dominicano? Vamos a irlo viendo por partes, lo vamos a diseccionar, si usted nos permite, viéndolo por generación, transmisión, distribución, proyectos nuevos, pero en términos generales, ¿cómo ve usted la situación? Realmente, y es lamentable tener que decir esto, pero la situación no va bien. Y no va bien no porque yo lo diga, porque sea un tema de percepción, sino porque lo dicen las propias cifras oficiales que publica, inicialmente era la CDE, ahora la está asumiendo el Ministerio de Energía y Minas, pero es el mismo formato de publicación de estadísticas. O sea, periódicamente se publican informaciones de las estadísticas del sector y cuando usted la analiza, pues realmente la situación es crítica. Y yo, en términos personales, no tengo ninguna esperanza de que esto pueda mejorar en el corto plazo ni el mediano plazo,
porque se han perdido 14 meses. En estos 14 meses de gestión no se ha hecho prácticamente nada. Al extremo que usted, por ejemplo, tiene, que la distribuidora está en una situación siempre ha tenido una situación precaria desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de su operatividad, la situación es muy crítica. ¿Por qué? Porque en 14 meses no han hecho una licitación para compra de materiales gastables y materiales que se necesitan para el día a día de la distribuidora. Por ejemplo, las averías, los contadores que se dañan, ya sea porque la gente los daña, trata de hacer fraude, porque se dañan, porque son elementos eléctricos, electrónicos, y por problemas de voltaje se dañan, etcétera. Sucede que ahora usted es un cliente que tiene su contador, sufre una avería y prácticamente la distribuidora no tiene contadores para sustituírselo. Entonces usted pasa de ser un cliente medido, que se registra su consumo, a ser un cliente que no tiene medición, que le cobran un valor fijo, no importa lo que usted consuma. Pero eso inclusive, yo tengo testimonios de personas que han participado en webinar o en conferencias que ha dado Milton Morrison, persona a quien aprecio y estimo, donde él ha admitido las precariedades con que se está desenvolviendo. Entonces, 14 meses para convocar una licitación para compra de materiales, que es totalmente del día a día de la distribuidora, que no tiene que ver nada con el tema de reducción de pérdida, que esa es otra área. Entonces, evidentemente, eso es algo que es preocupante y todavía no se sabe cuándo va a salir esa licitación. O sea, la licitación no ha sido convocada hasta donde yo sé. Y es una licitación que el proceso toma 3-4 meses. Y además, esos materiales toma un tiempo en que se pone la orden y llegan al país. O sea que la situación va a ir de mal en peor. Ahora bien, las cifras oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas a julio, que es el último informe que ellos han publicado, arrojan lo siguiente. Las pérdidas de energía a julio de este año eran 36%. O sea, energía, me refiero, pérdida de energía, cuánta energía yo compro en términos de gigavatio hora, kilovatio hora, y cuánta energía yo facturo. Entonces, la diferencia entre la energía que yo compro y la que yo facturo son las pérdidas de energía. Pues bien, en julio del 2021 era 36% y en julio del 2020 era 34%. O sea, ha habido un incremento. Y ojo, porque hay que hacer la salvedad, que en julio del año pasado estábamos en medio de la pandemia. Y hay que recordar que en marzo, en abril del año pasado, hubo un decreto presidencial donde prácticamente se le prohibió a la distribuidora cortar energía, cortar los servicios a los usuarios por el tema de la pandemia. Por fines comerciales, falta de pago y eso, no se le iba a cortar a nadie. Exactamente. Eso fue por una resolución de la Superintendencia de Electricidad, pero motivada por el gobierno. Exactamente. Entonces, que en ese periodo de la pandemia las pérdidas obviamente que tenían que aumentar. Y de hecho, por ejemplo, los sistemas prepago que no generan factura, porque usted lo que hace es que paga por adelantado su consumo, esto no genera una factura, se abrieron, la gente comenzó a consumir energía y al final las distribuidoras quedaron con una carga, con una deuda asociada a esos clientes que prácticamente es incobrable, porque no es lo mismo el tema de la deuda de los clientes que tienen medición. Sí, claro. Porque eso quedó registrado y eso eventualmente podría cobrarse. Pues bien, entonces, haciendo esa salvedad, vemos que ya esa situación de no cortar energía a los que no pagan, ya eso no existe desde el año, tengo entendido que de la gestión pasada. O sea, que uno hubiera esperado que en esta gestión hubiera estado por lo menos igual o por debajo. Sin embargo, corregido esa decisión que aumentó las pérdidas, porque se le dio luz verde al consumo sin ninguna penalización, vemos que entonces está peor a julio, que es el último dato. O sea, de julio a octubre no sé lo que ha pasado porque no hay información. O sea, yo trato siempre de hablar y referirme a las cifras que publican las instituciones autorizadas y las oficiales. Yo no especulo con nada, simplemente hago los análisis. Ahora bien, el gasto de nómina en distribuidora es algo también sorprendente. En enero-julio del 2020 se gastaron $58 millones en nómina. Sin embargo, en enero-julio del 2021
ese gasto en nómina subió a casi 64 millones de dólares. O sea, ha habido un aumento de 6 millones de dólares en 7 meses. Yeah. Y por otro lado... Cuando en el pacto eléctrico se había acordado, inclusive, que para la aplicación del régimen tarifario transitorio que se ha anunciado ahora el inicio a través de la resolución 75, que vamos a hablar de eso ahorita, establecía que para iniciar ese trámite, pues tenía que haber una proporción no inferior al 15% entre gastos e inversión en la distribuidora. Bueno, el PRM, el 20 de febrero del 2019, cuando era el primero o el segundo intento de firmar el pacto eléctrico, hizo público un documento de la autoría de Antonio Almonte, que era la principal figura del PRM en el sector eléctrico. Ese documento prácticamente fue redactado por él. Y ese documento establece lo siguiente. El PRM planteó 10 condiciones para firmar el pacto eléctrico, que debían cumplirse, si no, no se firmaba. De hecho, no participó. Y con lo gracioso, que lo que se firmó este año es exactamente lo que rechazaron, porque no le quitaron una coma, sí, no le añadieron un punto, absolutamente nada. Ahora, bueno, es que al final eso fue un documento consensuado entre todos los actores de la vida nacional, solo que la batuta no la tenía quien está. Consensuado sin prácticamente los partidos políticos de la oposición y sin el sector social. Sí, porque el sector social no participó, o sea, el sector social participó en las discusiones, pero ese documento no lo refrendó y se retiraron y no lo firmaron. Ni ahora, y también tampoco estaban de acuerdo con el documento que se presentó para la firma en el 2019 y después se volvió a intentar en el 2020, que curiosamente la gestión, el gobierno pasado no se atrevió a firmarlo porque entendió, especulo yo, que ese documento carecía de legitimidad si no lo firmaba el sector social. Y ahora el sector social no firma, sin embargo, el presidente y sobre todo los funcionarios eléctricos deciden propiciar un documento que ellos objetaron en su totalidad. Ahora, ¿qué decía Antonio Almonte bajo la sombrilla del PRM el 20 de febrero del 2019 como una de las 10 condiciones que plantearon para la firma del pacto eléctrico? El compromiso de no realizar, estoy leyendo textualmente, el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Fíjense que él en ese planteamiento no habla, el único condicionante para usted comenzar a discutir la posibilidad de subir la tarifa eléctrica es que las distribuidoras tienen que llevar sus gastos corrientes al 10% de los ingresos. No menciona nada de la variabilidad de los precios de los combustibles, no. Usted, la condición es para comenzar a hablar de aumento de tarifa, usted tiene que ponerse en cintura y poner su gasto corriente el 10%. ¿Cuánto es hoy el gasto corriente en términos de porcentaje con relación a los ingresos? 24%. Aumentó. No, antes era un 25%, digamos, se ha mantenido más o menos. O sea, 24%. Estamos hablando que 14 puntos porcentuales por encima del umbral que estableció el PRM y Antonio Almonte como máximo para hablar de aumento de tarifa. ¿Cuánto representa eso en términos de dinero anual? 200 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al umbral que estableció Antonio Almonte y el PRM, hoy día la distribuidora tiene un gasto corriente que representa una carga financiera para las distribuidoras y para el Estado Dominicano de 200 millones de dólares. O sea, que según su planteamiento del 2019, antes de usted estar hablando de aumento de tarifa, usted tiene que reducir ese gasto en 200 millones de dólares al año. Cuando usted reduzca eso, entonces podemos hablar de aumento de tarifa. Ahora, no, ¿qué hacen ellos? Que plantean un aumento de tarifa porque en el pacto que se firmó en febrero no se habla de aumento de tarifa. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ese es el mango bajito, porque es más fácil cargar a la gente que ellos apretarse el cinturón. Y sobre todo cuando tú te encuentras con situaciones como esta, sorprendente, en un trabajo que publicó Esteban Delgado en el semanario El Dinero, donde él trabaja, que habla, estos son los puestos del Estado que pagan los más altos salarios, y tú te encuentras que, por ejemplo, las 3 distribuidoras que sabemos están quebradas, técnicamente, financieramente están quebradas,
¿Tú entiendes? Pero hay una que está más quebrada que otra, que es EDESTE. Porque EDESTE las pérdidas superan el 50%, mientras que en el norte y de sur están al orden del 24, 26%. Pues sucede que EDESTE, que es la peor de todas, inclusive en estos días leía una denuncia de un sector en la zona este, que estaba bajo EDESTE, que tenía 3 días sin luz. Y posiblemente ellos no podían atender esa avería porque no tienen con qué resolver los problemas. Pues según este reportaje de Esteban Delgado, sucede que en EDESTE, la peor distribuidora, con el doble de pérdida que las otras, es la que paga los salarios más altos a sus ejecutivos, tanto a los miembros del Consejo Unificado que cobran en EDESTE como al administrador general. Mientras, por ejemplo, Milton Morrison en EDESUR tiene un salario y compensación del orden de los 560,000 pesos, en EDESTE el administrador gana entre salario y compensación 1 millón de pesos, y los miembros del consejo ganan 1 millón de pesos. Entonces explíqueme usted cómo usted puede tener una empresa quebrada, la peor del sistema, con esos niveles de salario. Vamos a seguir hablando de estos temas y de otros más relacionados a la actualidad del sector eléctrico después de la pausa. Manténganse con nosotros, por favor. Energía, combustible.